tienes un marcador para ti. Gracias. Vamos a leer los 7 primeros versículos. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bendito seas, Padre Celestial, te alabamos. Eres un Dios maravilloso, que podamos comprenderlo cada día más, que podamos conocerte y amarte y servirte como tú mereces. Abre nuestros ojos, Padre, nuestros corazones para entender tu palabra, para ponerla por obra, para vivir de una manera agradable a tus ojos, para dar buen testimonio de ti a los que nos rodean. Concédenos ser agradecidos con lo que tú nos das. Gracias porque podemos reunirnos. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En los capítulos anteriores a este que acabamos de leer, leemos acerca del diluvio. En el diluvio murieron millones de personas. Y esa es una muestra de cómo Dios ve el pecado. Todos los que vivían en ese tiempo merecían la muerte por su pecado, incluso Noé. Pero pues Noé halló gracia delante de Dios, ¿se acuerdan? Dios tuvo misericordia de él y de su familia. Entonces, de todos los que murieron, solamente quedó Noé y su familia, y de ellos se volvió a poblar el mundo. Entonces, en un sentido, nosotros descendemos de Noé, ¿no? Eso no quita que descendemos de Adán también. Los hijos de Noé vivieron muchos años, pronto se multiplicaron, por lo mismo, porque vivían muchos años. Y fue en esa época cuando se desarrollaron las artes, la tecnología, y fue cuando Nimrod y un grupo que lo siguió construyeron una torre, ¿se acuerdan? Ellos tenían la intención de oponerse a Dios en realidad con eso. La torre era en realidad una pirámide, ¿se acuerdan? Eso lo vimos no hace mucho. Ellos no eran tan ingenuos como para pensar que una torre iba a llegar hasta el cielo. No, ellos construyeron una pirámide para oponerse a Dios, para ponerse en contra de Dios. Todas las pirámides que existen en el mundo son una muestra de eso, de la oposición del hombre en contra de Dios. En la gran mayoría de esas pirámides adoraban al sol, ¿sí? Al sol y a la luna, como aquí en Teotihuacán. Ellos querían hacerse un nombre, es lo que dice en 11:4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo,
Dice, y hagámonos un hombre. ¿Ven lo que dice? O sea, ellos querían hacerse famosos. Estaban llenos de soberbia, estaban llenos de orgullo. Se rebelaron en contra de Dios porque Dios les había ordenado poblar toda la tierra. Vean cómo dice 9.1. Génesis 9.1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Vean, esta era la orden expresa de Dios. Pero Nimrod y sus seguidores se opusieron a ellos. Ellos querían estar concentrados en un solo lugar. ¿Y qué fue lo que pasó? Para que no se salieran con la suya, Dios confundió sus lenguas. Entonces Dios los obligó, al confundir sus lenguas, a dispersarse. Entonces la confusión de lenguas fue un juicio de Dios. Ustedes han de saber que en el mundo hay más de 6,000 idiomas y dialectos. Cuando ellos fueron esparcidos, aquí podemos ver las distinciones raciales. No hay muchas razas. Muchos tienen esa idea, ¿no?, de que hay raza amarilla, raza negra, raza blanca. Eso no es cierto. Solamente hay una raza, y es la raza humana. Bueno, pues de Noé salieron todas las demás razas. Entonces vean, en Adán y Eva había en su organismo, digámoslo así, en embrión la raza blanca, la raza amarilla, la raza negra, la raza cobriza. En cada ser humano hay todo género de pigmento en embrión. Entonces Adán y Eva no necesariamente tendrían un hijo exactamente del mismo color que ellos. Un padre que es moreno y que tiene una esposa blanca pueden tener un ojo rojizo o medio amarillento. Y eso se puede comprobar con el ADN. Ahora se puede comprobar, antes no. En un principio, los hombres se casaban entre parientes cercanos. No había de otra opción. Dios permitió que Caín se casara con una hermana de él. Ahora eso ya no se permite. Y si eso llegara a suceder, si un hombre se llegara a enredar con una hermana, tendrán graves problemas sus hijos. Entonces, como en un principio se casaban entre parientes cercanos, las posibilidades de un cambio en el color de piel eran muy escasas. Pero ya después, cuando ellos fueron dispersados, esas posibilidades de combinaciones de color aumentaron. Entonces, si una raza en aquel tiempo quedaba aislada de otras, las combinaciones aumentarían. ¿Me explico? Si una raza quedaba aislada, no aumentarían, más bien menguarían. Como aumentarían serían si las razas se dispersaban. ¿Me explico? Si rastreamos el ADN de la raza humana, todo nos lleva a un origen común. Vean, y el origen común es el ADN de un hombre. Los monos tienen ADN de monos. Nosotros no descendemos del mono. Aquella torre de Babel que edificó Nimrod y sus seguidores era pura rebeldía, y fue por eso que Dios los dispersó. Dios los obligó, no eran esas sus intenciones, pero Dios los obligó para que sus propósitos se cumplieran, los propósitos de Dios. En realidad, las pirámides fueron construidas no para adorar al sol. ¿Saben quién estaba detrás de la adoración del sol? Los demonios. Es lo que está detrás de todos los ídolos. Detrás de cada ídolo están los demonios. O sea, a los demonios les encanta la idolatría. Las personas que caen en la idolatría, para que salgan de ahí, está muy duro. Todos los que estamos aquí, en un sentido o en otro, fuimos idólatras. Y no cabe duda que Dios fue misericordioso con nosotros y por eso salimos de ahí. En el Antiguo Testamento, si ustedes buscan en una concordancia, ocurre mucho la frase los lugares altos. ¿Saben ustedes qué eran los lugares altos? Eran pirámides. Así les llamaban, los lugares altos. Los aztecas, los mayas,
Construyeron pirámides para adorar al sol, para adorar a las serpientes. Cuculcán allá en Yucatán y Quetzalcóatl aquí en Teotihuacán. Pero vean, aquellos hombres que empezaron a construir las pirámides conocieron al Dios verdadero, pero no quisieron servirle, no quisieron darle las gracias. En otras palabras, no quisieron obedecerle. Entonces, como no quisieron obedecerle, Dios los entregó a inmundicias y a pasiones vergonzosas, como ustedes pueden leer, ya han leído en Romanos 1. Entonces, en aquel tiempo, vean, los ateos no existían. O sea, hubo un tiempo cuando todo mundo tenía conocimiento del Dios verdadero. O sea, los ateos verdaderos en aquel tiempo no existían, pero los hombres no quisieron obedecer a Dios. En realidad ese es un ateo, el hombre que se niega a obedecer a Dios. Pero vean, pero ellos saben que existe un Dios, simplemente es que no quieren obedecerle. O sea, en un sentido no son ateos, porque saben que existe un Dios. Entonces los hombres se alejaron de Dios debido a Nimrod. Hay un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso, algunos de ustedes lo habrán leído, y ese libro destaca la teoría de que Babilonia es la cuna de todas las religiones falsas. Ahí nacieron todas. Todos los hombres que no quieren adorar al Dios verdadero, ¿qué es lo que terminan haciendo? Adorándose a sí mismos. Dios nos hizo para adorarle a Él, pero el hombre que no quiere adorar a Dios terminará adorando cualquier otra cosa. Vean, en este contexto fue cuando Dios llamó a Abraham. Dios destruyó a millones en el diluvio y luego dispersó a muchos otros. Pero escuchen, aún así, a pesar de la rebeldía del hombre a través de la historia, Dios tiene un plan para la raza humana. En estos versículos que leímos hoy, a partir de Génesis 12:1, pueden ustedes ver cómo Dios se revela a un hombre. Vean ustedes cómo a partir de Abraham el plan de Dios entra en acción. O sea, Dios se reveló primero a un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Abraham. En otras palabras, Dios no se ha olvidado del hombre. Abraham era pecador, era idólatra como todos los demás, pero Dios se reveló solamente a un hombre, a partir de un hombre. En otras palabras, si Dios no se hubiera revelado a Abraham, Abraham no hubiera conocido al Dios verdadero. Y eso lo podemos aplicar a cualquier creyente. Si Dios no se hubiera revelado a nosotros, nosotros no lo hubiéramos conocido. Es necesario que el Espíritu Santo nos revele a Cristo, quién es Cristo, quién es el Dios verdadero, para que podamos conocerle. En este llamamiento que Dios hizo a Abraham, hay un montón de doctrinas implícitas que son conocidas para nosotros en el Nuevo Testamento. Las doctrinas básicas de la Biblia no solamente están en el Nuevo, están también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios se reveló a Abraham? Porque Dios quiso. ¿Por qué creó el mundo? Porque Dios quiso. ¿Por qué Dios se reveló a Abraham y no a otro? Porque Dios quiso. ¿Acaso Abraham no era pecador? Claro que lo era. Todos lo somos. Pero Dios quiso revelarse a Abraham como soberano que es. Vemos también aquí la doctrina de la elección. Dios escogió a Abraham, para que ya vimos los textos, para bendecirle y para que fuera un medio de bendición para el mundo entero. Es lo que dice el versículo 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, dice, y serás bendición. Serás bendición para el mundo entero. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero Abraham era mejor que sus vecinos idólatras, ¿no? Era tan pecador como los demás. Nosotros hemos sido escogidos, los que hemos creído en Dios. ¿Somos escogidos porque somos mejores de los demás? No. Es increíble que haya tal cosa como elección. La elección es una doctrina que vemos en muchas partes de la Biblia. Dios quiere que nos topemos con ella donde quiera que leemos. Otra doctrina que vemos también en este llamamiento de Abraham es el llamamiento eficaz.
Dios no solamente llamó de manera externa a Abraham, lo llamó de manera interna. El llamamiento externo, acuérdense, entra por el oído, pero sale por el otro lado. Pero el llamamiento interno, Dios nos llama, el llamamiento penetra, entendemos que Dios nos está llamando a nosotros, vemos nuestro pecado personal, que hemos ofendido a un Dios santo y nos da miedo. Entonces, Dios hizo todo lo necesario para que Abraham obedeciera el llamamiento. Dios le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Imagínense que nosotros fuéramos y le dijéramos a un chino, sal de tu tierra y vete para México con tu parentela y yo ya te voy a mostrar una tierra que te voy a dar. ¿Ustedes creen que el chino iba a dejar su tierra? ¿Cómo la iba a dejar? Dios vence la resistencia que por naturaleza todos tenemos. Vean, ningún hombre llega a ser creyente la primera vez que escucha el Evangelio. Y si ha llegado a suceder son cosas rarísimas. Por naturaleza nos oponemos a la verdad la primera vez que la escuchamos. No podemos creer en la verdad. Hay algo dentro de nosotros que se opone a la verdad. No hay quien busque a Dios. Más bien los hombres por naturaleza huyen, se esconden de Dios. Pero Dios prometió bendecir al mundo por medio de Abraham. Entonces vean, a partir de Abraham las cosas cambiaron. Podríamos decir que Abraham fue el parteaguas. A partir de Abraham podríamos decir que el mundo tomó un rumbo diferente. La historia del mundo fue afectada por lo que Dios le prometió a Abraham. Vean, ustedes han leído la historia del de Israel en el Antiguo Testamento. Todo lo que ocurrió con los judíos en el Antiguo Testamento tenía en Abraham su origen. O sea, los tratos de Dios para con Israel eran debidos a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Israel era descendiente de Abraham. Abraham es el personaje más importante de toda la Biblia, después de Cristo. Hay 14 capítulos que hablan de Abraham. Y en el Nuevo Testamento, si buscan en sus concordancias, se menciona 87 veces el nombre de Abraham. Nada más para que se den cuenta. Dios llamó a Abraham a salir de su tierra, a dejar su parentela. Ellos eran idólatras. Vean, los idólatras tienen un fuerte vínculo que los une. ¿Qué es lo que los une? Pues su idolatría. Vean, hay muchos pueblos en el centro del país donde todo el mundo es terriblemente católico. Hay lugares que son tan católicos que si quieren abrir una iglesia evangélica, no hombre, se la van a ver bien duras. Vean otra vez el versículo 1. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham no conocía esa tierra, la tierra de Canaán. Nunca le habían enseñado una foto de ese lugar. ¿Qué dirían ustedes si les dijeran esas palabras? Pueden ver ahí el llamamiento eficaz. Equivale a lo mismo de lo que Cristo le dijo a Mateo el publicano, ¿se acuerdan? Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos, estaba ganando buen dinero. Los publicanos ganaban buen dinero, eran ladrones. Pasa Cristo, lo ve sentado en el banco y le dice, Mateo, sígueme. Y Mateo dejó el banco con las monedas y siguió a Cristo. ¿Qué fue brujería esa? ¿Fue magia? ¿Cómo fue que Cristo convenció a Mateo de seguirlo y de abandonar un negocio tan próspero, tan lucrativo? Porque Cristo hizo que aquel llamamiento fuera un llamamiento eficaz, un llamamiento irresistible. Cristo llamó a Mateo, pero Mateo vio a Jesús, ¿sí? Cristo nos llama a nosotros, pero nosotros no vemos a Cristo. Ha prometido llevarnos al cielo, pero no vemos el cielo. Leemos que hay un infierno, pero no vemos ese infierno. Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero no tenía ni siquiera un hijo. ¿Cómo podía esperar Abraham que esa promesa se cumpliera? Supongamos que Abraham le hubiera dicho a sus parientes, ¿qué creen? Que Dios me dijo que me va a dar un hijo. Si estaba bien viejo, oye, a tu edad, no puede ser. Pero Dios le cumplió la promesa.
tenía que cumplirla, Dios no miente. ¿Saben ustedes que las 3 grandes religiones del mundo tienen su origen en Abraham? Las 3 religiones más grandes del mundo son el islamismo, o sea, los musulmanes, el judaísmo, los judíos, y el cristianismo. O sea, supuestamente todos creemos que Abraham fue de nuestros antepasados y lo apreciamos. Pero los musulmanes y los judíos no entienden lo que Dios le dijo a Abraham. Las promesas que Dios le hizo a Abraham, vean, nosotros los creyentes en Cristo podemos entenderlas, pero ellos no las entienden. Las promesas de Dios, ¿para quiénes son? Para los verdaderos creyentes. Las promesas de Dios no son para los hipócritas, no son para los ateos, no son para los paganos, son para los que ya nacieron de nuevo. Entonces, esas promesas las entienden solamente los creyentes. Recuerden ustedes que Abraham creyó lo que Dios le dijo y su fe le fue contada por justicia. ¿Se acuerdan? Eso es lo que conocemos como la justificación por la fe. ¿Cómo podemos creer o cómo podemos entender que Abraham creyó en lo que Dios le dijo? Porque obedeció. Todos los que creen demuestran que creen obedeciendo. O sea, si tú dices que crees y que tienes fe, tienes que demostrarlo obedeciendo. Porque si tú no obedeces a Dios, entonces tu fe no es fe. La fe verdadera se demuestra por la obediencia. Pero Abraham no fue la primera persona en ser justificada por la fe. Él no fue el primero. Ya antes habían habido otros. Pero a partir de aquí vemos cómo se va desarrollando la vida de Abraham, de manera que Dios lo pone ante nuestros ojos como un modelo de fe, como un ejemplo a seguir. O sea, debemos imitar la fe de Abraham. Abraham tuvo que enfrentar muchas pruebas. Y eso le va a suceder a todos los que deciden seguir a Cristo. Si tú eres sincero, si tú quieres obedecer a Cristo, vas a tener problemas. Nada de que pare de sufrir. Sufrirás. Tendrás problemas. Todos los que deciden seguir a Cristo, su fe será probada. Y Dios probó la fe de Abraham de muchas maneras. Dice Pedro en la primera epístola que la fe es más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. No, un creyente no cambiará su fe por oro. Con el oro puedes comprar muchas cosas, pero con la fe tienes el cielo. ¿Cambiarías tu fe por oro? Y así como el oro se purifica, dice Pedro, también Dios purifica nuestra fe. El oro se purifica para quitarle sus impurezas, pues nuestra fe, que tiene muchas impurezas, Dios la va purificando poco a poco. Le pedimos a Dios que aumente nuestra fe. ¿Y cómo la aumenta? A través de pruebas, aflicciones, necesidades, enfermedades. Demuéstrame que crees en mí. Demuéstramelo. Dios quiere que le demostremos con nuestros hechos que creemos en Él. ¿Saben qué pasa cuando Dios nos prueba? Cuando somos afligidos, cuando tenemos problemas, se manifiesta lo que hay en nosotros. Si por ejemplo un día despertamos sin dinero y andamos como leones enjaulados, ¿y por qué? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué si yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude? ¿Por qué no me ayuda? Nos incomodamos, estamos molestos y es posible que hasta nos enojemos contra Dios porque le pedimos dinero y no nos lo da. Entonces ahí se demuestra qué es lo que hay en nuestro corazón. Tu problema no es la falta de dinero, tu problema es tu falta de fe y tu falta de amor por Dios, por Cristo. Entonces cuando somos probados, se demuestra de qué madera estamos hechos. Recuerden ustedes que Abraham tuvo problemas con su sobrino Lot. Lot era también creyente. ¿Cómo es posible que si Abraham era creyente, tuvo problemas con otro creyente? Esto demuestra que aún nosotros, siendo creyentes, podemos tener algún problema con otro creyente. Bueno, un marido cristiano, si tiene una esposa que es cristiana también, es posible que tenga problemas con ella. Y uno podría pensar, bueno, pero si yo soy cristiano y mi esposa también, ¿por qué tengo problemas con ella? A través de nuestros problemas con nuestra pareja somos probados. A través de nuestros problemas con nuestros hijos somos probados.
Otra doctrina que vemos también aquí en la vida de Abraham es la guía divina. Dios nos guía a través de su palabra. Dios no nos guía a través de nuestros sentimientos. Nos guía a través de su palabra. ¿Cómo guiaba Dios a Abraham? Bueno, pues se le aparecía y le decía cosas a través de sueños, etc. Pero en un momento Abraham se equivocó en este punto. ¿Se acuerdan? Cuando se enredó con Agar y tuvieron a Ismael. En lugar de buscar la guía divina, se dejó guiar por su esposa. Su esposa le dijo, oye, a lo mejor el hijo que Dios nos quiere dar, nos lo quiere dar a través de nuestra criada. Pues mira, te enredas con ella y tenemos un hijo, y pues yo me encargaré de criarlo como si fuera nuestro. Y dice Abraham, bueno, pues a lo mejor sí, pues a ver, tráeme a Agar, ¿no? Se equivocó. Y si Abraham se equivocó, podemos equivocarnos también nosotros. En lugar de guiarnos por la palabra de Dios, podemos guiarnos por nuestros sentimientos o por otras personas que tal vez tengan buenas intenciones, pero que no son sabias. Dios tenía un propósito para Abraham. Dios tiene un propósito para cada creyente en el mundo. Entonces, vean, Dios estaba comprometiéndose al decirle a Abraham que lo iba a bendecir. Se estaba comprometiendo a Dios a protegerlo, a sostenerlo, a ayudarlo, a hacer todo lo que fuera necesario para que aquel propósito de Dios se cumpliera. Otra cosa que vemos aquí en el llamamiento de Abraham fue cómo se está estableciendo la religión verdadera. Dios, para entregarle su palabra al mundo, primero se la entregó a un hombre, Abraham. Entonces Dios quería que Abraham fuera el gran ejemplo de la vida cristiana. ¿Saben una cosa? Nuestros hijos, nuestros seres queridos y toda la gente que nos rodea nos está observando. Dice, ese lee la Biblia. ¿De veras era cristiano? Hay personas que dudan que existan los cristianos. Hay personas que tienen la idea de que todos somos hipócritas, que todos somos convenencieros, que estamos en una religión por conveniencia, pero que no somos sinceros, que somos hipócritas. Esa es la opinión que la gente tiene de los cristianos. Entonces tenemos la obligación de demostrarle a la gente que nosotros sí creemos en Dios, que nosotros sí somos obedientes a Dios. O sea, Dios nos llama a ser un ejemplo a todos los que nos rodean. Hay muchas iglesias en donde también predican acerca de la vida de Abraham, pero quieren que les diga una cosa, las iglesias falsas se meten en graves problemas porque no entienden el llamamiento de Abraham ni el pacto que Dios hizo con Abraham. Es lo que pasa con los presbiterianos. Ellos dicen, nosotros somos hijos del pacto. Dios le dijo a Abraham que circuncidara a sus hijos, a sus descendientes. Entonces, nosotros circuncidamos a nuestros hijos y tenemos las bendiciones que Dios le dio a Abraham. No entienden. Los presbiterianos bautizan a sus hijos. Los anglicanos lo siguen haciendo. Los luteranos bautizan a los niños. Los católicos bautizan a los niños. Todos ellos no entienden el pacto de Dios con Abraham. Los judíos siguen circuncidando a sus hijos. No entienden. Vean ustedes en Juan capítulo 8. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Bien, aquí no quiere decir que hayan creído para salvación. O sea, creyeron externamente, superficialmente, como podemos verlo en el contexto más adelante. Dice, si vosotros permanecierais en mi palabra, dice, seréis verdaderamente, dice, mis discípulos. O sea, si permanecen, o sea, no basta con que alguien digan que creen. No, deben demostrarlo permaneciendo, perseverando, pues. Y dice el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que todavía no eran libres. Dice, sí, pero yo les voy a decir la verdad, ustedes van
van a ser libres por medio de ella. Y le respondieron en el 33, linaje de Abraham somos, vean, descendientes de Abraham somos, dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. O sea, le está diciendo, ustedes son esclavos del pecado. Ustedes no son libres. Es lo que les está diciendo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No lo eran aún, dice el 37. Sé que sois descendientes de Abraham, dice, pero procuráis matarme. ¿Quién mató a Cristo? Los descendientes de Abraham. Los que decían tener la fe de Abraham fueron los que mataron a Cristo. Entonces Dios puso a Abraham como modelo de fe, pero ellos no tenían la fe verdadera. Decían tenerla, pero no la tenían. Entonces Cristo les está dando a entender a los judíos, ustedes son descendientes de Abraham en sentido físico, pero no en sentido espiritual. Escuchen, el hecho de que nosotros seamos descendientes de Abraham en sentido espiritual, o sea que nuestra fe sea como la de él, eso no quiere que nuestros hijos vayan a tener la misma fe que nosotros. El hecho de que nosotros seamos cristianos verdaderos no garantiza que nuestros hijos vayan a hacerlo también. Eso queremos, oramos por ellos, queremos darles buen testimonio, amarles, apoyarles en lo que podamos, pero aún así eso no garantiza que vayan a ser creyentes. Eso nos humilla. Ni modo de que le digamos a Dios, Señor, tú tienes que salvar a mis hijos. Nada de que tienes, Dios, quieras tener misericordia de mis hijos. Estos judíos creían ser hijos de Abraham, creían ser hijos de Dios. Pero Cristo les dijo, ustedes son hijos del diablo. ¿Se acuerdan? Eran descendientes de Abraham y Cristo les dijo, ustedes son hijos del diablo. Nosotros no podemos engendrar hijos espirituales. Podemos engendrar hijos físicos, pero solamente el Espíritu Santo puede engendrar hijos espirituales. Vean Hebreos en el capítulo 11. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, dice, y salió sin saber a dónde iba. Vean lo que dice, salió sin saber a dónde iba. Le habrían preguntado a sus parientes, oye, ¿dónde vas? Pues no sé. ¿Cómo que no sabe? No sabía dónde iba. Pero, vean, no sabía dónde iba, pero sabía con quién iba. Dios le había prometido que iría con él, que estaría con él, que lo protegería. Entonces no tenía miedo. Es por eso que los creyentes podemos enfrentarnos a cualquier situación adversa con valor, incluso a la muerte, porque Él nos dará el valor necesario para enfrentar lo que sea, sabiendo y entendiendo que Él está con nosotros. Para que nosotros podamos seguir a Cristo, primero debemos entender quién es Cristo. Dicen algunos, eso yo lo escuché mucho en la iglesia pentecostés, personas que están con graves problemas dicen, no, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto, ¿cómo les encanta a los pentecostales? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero confían en Cristo, no confían en Él. Confían en sí mismos, confían en su religión, confían en su dinero, confían en el hombre, confían en muchas cosas. Los únicos que pueden confiar en Cristo son los que están en Cristo, los que han nacido de nuevo, los que verdaderamente son convertidos. Para poder seguir a Cristo, tenemos que entender quién es Él. Cristo le dice a Mateo, sígueme. Pero se debe haber quedado pensando Mateo, bueno, ¿quién es este? Se supone que cuando Cristo le dijo, sígueme, le dio la capacidad de entender quién era Él, quién es el que me está llamando. Para que una persona entienda que debe arrepentirse de su pecado, debe entender primero lo que es el pecado. Para que
para que le digamos a una persona que crea en Cristo, primero debemos hablarle de su pecado. ¿Por qué Dios odia el pecado? Debemos decirles que Dios es santo, que Dios castiga el pecado. Y ya después, cuando entiendan esas cosas, ya podemos hablarles del arrepentimiento. Si ustedes van a hablarle a un inconverso, nunca le hablen del arrepentimiento, así cuando la primera vez que le hablen, nunca, no tiene caso. ¿Arrepentirme? ¿De qué me arrepiento? Incluso le hablan del Evangelio del Chapo Guzmán, va a decir, ¿de qué me arrepiento? Imagínense el vecino. Debemos decirles por qué Dios pide que nos arrepintamos, quién es Él y cuáles son las consecuencias del asunto. Debemos decirles que Dios es justo, que habrá un juicio, que habrá un castigo para los que no se arrepienten. ¿Entienden ustedes el peligro de no arrepentirse? Yo sospecho que muchos aquí no se han arrepentido aún. Y si no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho? Si entienden lo que significa la palabra arrepentimiento, ¿por qué no lo han hecho? ¿Están todavía en Hebreos 11? Vean el versículo 8. Por la fe Abraham, llamado, obedeció, dice. ¿Cómo demostró Abraham su fe? Obedeciendo. Entonces, repito, si tú no obedeces, entonces no tienes fe. Muchos piensan que la fe es algo psicológico, algo subjetivo. Pues yo decido creer. Sí, pues creo que es razonable lo que tú dices. Yo tomo la decisión de creer. No. La fe no es algo que surge de la nada. La fe es un don de Dios. Imagínense que alguien me dijera, oye, yo trato de creer en Cristo, pero no puedo. A ver, dime tú, ¿cómo le hago para creer en Cristo? Lo he intentado, pero no puedo. ¿Qué le voy a decir? No puedes creer, pero haz como que crees. Eso no da resultado. Vean cómo dice otra vez el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él era rico. ¿Qué tenía que estar esperando una herencia? Él tenía dinero en este mundo, él podía vivir bien en este mundo, pero él no pensaba en una herencia terrenal, él pensaba en una herencia allá. O sea, Abraham en realidad menospreciaba su dinero. Tenía criados, tenía animales. ¿Eso qué? Dice, yo voy hacia allá, hacia mi herencia celestial. Abraham no estaba esperando una herencia de Taré, su padre. Estaba esperando una herencia de Dios. Entonces, bien, la fe verdadera implica creer y confiar. Él no sabía dónde iba, pero confiaba en que Dios estaba con él. Y obedecer, creer, confiar y obedecer. Estas tres cosas implican lo que es la fe verdadera. Si tú dices que crees, si tú dices que confías, pero no obedeces, te falta lo más importante. La fe verdadera de Abraham estaba depositada en Jehová. La fe verdadera de los cristianos está depositada en Cristo. No en los dioses falsos, no en lo que dice el pastor, no en lo que dice el reverendo, no en lo que dice el sacerdote, en lo que dice Dios en su palabra. La fe verdadera no consiste en que tú confíes en ti mismo. Vean, hay personas que tienen mucha confianza en sí mismos. La fe verdadera no tiene nada que ver con esto. Hay personas que son muy emprendedoras, muy luchonas, que son muy creativas y que dicen, no, yo voy a poner un negocio aquí y va a pegar ese negocio. Yo confío en que así va a ser. Y lo logran, les va bien en todo lo que emprenden. Pero el cristianismo es otra cosa. Porque uno puede decir, si fulano es cristiano, yo también puedo. Aquel lee la Biblia, yo también puedo. Aquel ayuda 1 hora, yo también puedo. No. Los únicos que pueden orar son los que han nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes orar. Así de sencillo. Algunos suponen que tener fe es creer que creemos. O sea, debemos tener fe en nuestra fe. Eso es absurdo. Abraham obedeció y recorrió cerca de 1500 pasadas de incomodidades. Entonces vean cuán importante, cuán crucial era su fe.
Abraham creyó que tendría una descendencia, pero su mujer era estéril. O sea, a lo mejor Abraham pensó, bueno, a lo mejor yo como soy hombre, pues todavía puedo procrear, aunque esté viejo, pero pues mi mujer ya, su matriz, pues ya está muerta, ya no puede. Vean ustedes el conflicto entre lo que vemos y entre lo que no vemos. La fe nos convence de que Dios existe aunque no lo vemos. Y el cielo y el infierno también, aunque no los vemos. Confiamos y creemos en que Dios es justo, que Dios es veraz, que Dios es fiel, que Dios no miente, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y todopoderoso. La fe nos convence de estas cosas. Vean ustedes cómo es que la fe le agrada a Dios. Pero ¿cómo es que a Dios le agrada nuestra fe? La fe es algo que Él produce en nosotros. Vean, a Dios le gusta lo que Él produce en nosotros. ¿Están en Hebreos todavía? Hebreos 11. Vean lo que dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vean, es imposible. Si tú no tienes esa clase de fe salvadora, tú no puedes agradar a Dios. Ven, esos hombres que van a parar de sufrir. Algunos dan 1,000 pesos a la semana de diezmo. 1,000 pesos es un buen dinerito. Imagínense cuánto es al año. A Dios le gusta que los pare de sufrir. ¿Den su diezmo? ¿Les gusta? No. Esos hombres cuando dan 1,000 pesos de diezmo están ofendiendo a Dios. Pero ellos creen que están haciendo una buena obra. Pobre. No pueden agradar a Dios porque no tienen fe en el Dios verdadero. Tienen fe en una religión falsa. Ahora ven, sigan leyendo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe. ¿Cómo te vas a acercar a Dios si tú no crees que exista? ¿Cómo se acercó Abraham a Canaán? No estaba seguro que existiera aquel lugar. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Esta palabra galardonador es lo mismo que recompensador. Vean, nosotros los cristianos en un sentido somos convenencieros. Buscamos a Dios porque nos conviene, porque es lo mejor. Pero una persona que duda de la existencia de Dios, que duda de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, ¿cómo se acercará a Él? ¿Cómo le buscará? Es imposible. Un inconverso, haga lo que haga, no puede agradar a Dios, no puede. Vean Santiago, capítulo 2. Santiago 2, 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está la justificación por la fe. Pero vean lo que dice después. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra amigo? La palabra amigo significa alguien a quien amamos. Entonces, ¿cómo fue que Dios amó a Abraham? ¿Por qué lo amó? Porque creyó en él. Porque creyó que Dios puede hacer cosas imposibles. Vean, esto quiere decir que cuando nosotros creemos en Cristo, Dios es nuestro amigo. Dios nos ama. Cuando creemos en Cristo nos constituimos en amigos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no creen en Cristo son enemigos de Dios. ¡Wow! No hay más que dos opciones. O somos amigos de Dios o somos enemigos por no creer en Él. Si tú no crees en Él, no confías en Él y no le obedeces, eres enemigo de Dios. El que no está conmigo está contra mí, dijo Él mismo. Dios es el mejor amigo, pero Dios es el peor enemigo. Ay de nosotros si Él está en contra nuestra. Una vez vi un mototaxi allá en Ciudad Neza, que tenía un letrero atrás que decía, si Dios es por mí, ¿quién contra mí?
Así decía. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Yo me quedé pensando, qué bueno que así fuera, porque si Dios es contra ti, ¿quién por ti? Imagínense. Otra cosa que vemos aquí es que la fe trae salvación. Salvación del infierno, de la ira de Dios, salvación eterna, lo que Abraham tuvo. La salvación depende de la fe, no de las obras. Aquí pueden ustedes ver la diferencia entre calvinismo y arminianismo. ¿Qué es el arminianismo? Salvación por obras. ¿Qué es el calvinismo? Salvación por gracia. Abraham no era arminiano, Abraham era calvinista. Siglos antes de que Calvino naciera. Otra cosa que vemos aquí es cómo la fe acaba con las dudas. Hay una parte, no la vamos a buscar, donde dice que Abraham tuvo temor. O sea, hubo un momento en que a Abraham le falló la fe. Y eso le puede suceder a cualquier cristiano. Sobre todo cuando somos afligidos. ¿Será capaz Dios? ¿Será posible que Dios me va a sacar de este hoyo? ¿Dios me ayudará? Mañana tengo que pagar la renta y no tengo ni un centavo. ¿Cómo le haré? Pero hay un versículo que dice que la fe vence al mundo. ¿Se acuerdan? Los inconversos no tienen fe en Dios. ¿En qué confían ellos? Pues en su trabajo, en su dinero, en sus parientes, en la cuenta que tienen en el banco. Pero Noé era un hombre de fe. Acuérdense, ya no estoy hablando de Abraham, estoy hablando de Noé. Noé creyó que vendría el diluvio y empezó a construir el arca. Y empezó a predicarles a todos. Los demás se burlaban de él, pero Noé estaba seguro que llovería, porque Dios se lo había dicho. Entonces Noé condenó a todos sus contemporáneos con su fe, y Abraham hizo lo mismo. La fe vence todos los obstáculos. Vean Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Vean quién le dio la fuerza? Pues Dios. Vean, Dios renovó su matriz. Su matriz ya estaba muerta y podrida ahí. Pues Dios le dio una matriz nueva. ¿No puede Dios hacer eso? A mí me duele mi riñón derecho. Le digo, Dios, si tú quieres puedes darme un riñón nuevo. Y si he de morir de mi riñón, pues bendito seas, tú sabes lo que has de hacer. Y vean lo que sigue diciendo. Y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios lo hizo todo, tanto con Abraham como con Sara. Daniel fue arrojado al foso de los leones, ¿se acuerdan? Le habían dicho, si te niegas a adorar la imagen, te vamos a echar a los leones. Y Daniel dice, hagan lo que gusten. Pero vean, Daniel tapó la boca de los leones hambrientos. Por la fe. Vean ustedes lo que la fe puede hacer. Por la fe los judíos cruzaron el Mar Rojo. Era imposible, se espantaron cuando vieron el polvo de los caballos que venían allá, que venían a matarlos. Por la fe Sansón, ¿cuántas cosas hizo? Cosas tremendas que hizo Sansón. Hay algunos que dicen, no es posible que con una quijada de asno Sansón haya matado a 500 filisteos. ¿Cómo es posible eso? Sansón necesitaba de la quijada de un asno para matarlos. Pudo haberlos matado con sus manos, pero ¿por qué usaba una quijada? La fe de Sansón no estaba en la quijada, no, estaba en Dios. Hay un versículo en un salmo donde el rey David dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Los cristianos podemos hacer cosas increíbles si Dios está con nosotros. ¿Qué cosa es la fe? Ven, la fe es como un telescopio. La fe nos hace ver allá a lo lejos. Lo que los demás no ven, nosotros lo vemos por la fe. Vean, 11, 13. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos, de todos los que están mencionando antes, sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos, dice. Vean, Abraham, Isaac y David y Daniel y todos ellos miraban a lo lejos, dice, y creyéndolo, y saludándolo, y vean, esto puede traducirse como abrazándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De estos era Abraham. La fe nos hace ver lo que los inconversos no pueden ver. Vean, Dios les prometió a los patriarcas muchas cosas que recibieron aquí, pero muchas otras que no los recibieron. Por ejemplo, Abraham sabía que vendría al mundo el sustituto de los pecadores cuando Dios le dijo, no lo mates a su hijo. Dice, mira, aquí está el sustituto. Entonces tomó el carnero, lo puso en el altar y lo sacrificó. Entonces le cayó el 20 a Abraham. Dice, ahora entiendo. Un día va a venir el Mesías que morirá en lugar de los pecadores. Abraham vio el día de Cristo y se gozó. Abraham entendió que el Mesías sería Dios hecho hombre y que moriría en la cruz en lugar de los pecadores. Vean lo que entendió Abraham miles de años antes de que Cristo viniera al mundo. Vean lo que dice el versículo 3, Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos, vean, por la fe entendemos lo que los sabios no entienden. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Quién estaba ahí cuando Dios hacía el mundo? Nadie. Pero por la fe es como si nosotros estuviéramos viéndolo. La fe nos conduce a prepararnos para lo que vendrá. Entendemos que van a suceder cosas terribles en este mundo. Ven, las personas que no creen que habrá un juicio, que Cristo vendrá y que habrá un castigo eterno para todos los que no se arrepientan, corren el riesgo de morir sin arrepentirse. Si tú dices, pues a lo mejor mañana me arrepiento, a lo mejor pasado mañana, a lo mejor mueres sin arrepentirte. Abraham sabía que Isaac, su hijo, era el producto de un milagro. Isaac era un milagro. Entonces, cuando Dios le dijo, mátalo, dice, bueno, pues por un milagro nació, lo mato, pues Dios me hace otro milagro y me da otro hijo. Vean, cuando entendemos que Dios nos ha dado grandes cosas, cuando entendemos que Dios ha hecho grandes milagros con nosotros, pensamos, Dios puede hacer lo que quiera. ¿Por qué tengo yo que espantarme? Que tengo problemas, que mañana, que pasado. ¿Qué me importa mi futuro? Estoy en las manos de un Dios todopoderoso. Dios nos ha sacado de muchos hoyos. Y si quiere puede sacarnos de todos si Él quisiera. Dios nos ha librado de peligros, de muchísimos peligros, porque Él todo lo puede. Entonces, no debiéramos ahogarnos en un vaso de agua. Y por fin, vean, Abraham llegó a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le dijo que le mostraría y que le daría por heredad. Pero él no pensaba que esa era su herencia, no, él pensaba en la Canaán celestial. ¿Se acuerdan cuando se peleó, cuando hubo una discusión entre Abraham y Lot por la tierra? Dice, pues escoge tú lo que te guste. Si escoges la tierra, la llanura, yo me voy al monte. Si tú escoges el monte, yo me quedo aquí en la llanura. Abraham le dio a Lot a escoger. ¿Pero por qué? Porque Abraham no tenía sus ojos en la herencia aquí abajo. Él pensaba, ya. Los cristianos no tenemos que estar discutiendo con la gente. ¿Qué discutir por la herencia? ¿Qué discutir por lo que nos toca, que lo que nos pertenece? No. Dios nos dará lo que tenga que darnos, sin que nosotros peleemos por nuestros derechos. Sara recibió fuerzas para concebir. Las fuerzas que recibió fueron del Espíritu Santo. Lo que pasó con la Virgen María. ¿Quién hizo que la Virgen María quedara embarazada? Pues Dios. No fue José. Cuando Dios nos llama, nos pasa algo parecido a lo que le pasó a Abraham. Vean, estábamos en nuestro Ur, rodeados de caldeos, rodeados de paganos. Pero de repente Dios nos llamó y todo cambió. Vimos a nuestra familia de otra manera. El que está en Cristo, nueva criatura es. Los que somos salvos, vemos a todos los que nos rodean de otra manera. A nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos.
Nos da tristeza que la gente se pierda sin Cristo. Ya no podemos ver a los demás con indiferencia ni con frialdad. Entonces vean, cuando nos duele la condición de los que nos rodean, es cuando podemos ser una bendición para esas personas. Es cuando clamamos y le pedimos a Dios que los salve. Y cuando Dios puede hacerlo. Si no queremos que los que nos rodean sean salvos, no van a ser salvos. No vamos a decir como los hipercalvinistas, no, pues si Dios quiere salvarlos, que los salve. No, nosotros debemos querer la salvación de ellos. Y es entonces cuando nuestra vida, escuchen, se convierte en un don precioso. Es maravilloso ser cristiano, es lo más maravilloso que existe. Antes de ser convertidos, ¿cómo estábamos? Como el hijo pródigo, cuidando los puercos. Pero cuando llegamos a creer en Cristo, todo cambia, todo cambia. Antes éramos enemigos de Dios, blasfemábamos su nombre. El domingo no nos importaba, la ley de Dios ni en cuenta. Éramos enemigos de Dios, pero llegamos a creer en Cristo y Dios nos hizo sus amigos. Entonces, a partir de creer en Cristo, tenemos una relación con Dios que antes nunca tuvimos. Y después de eso, nuestra fe va creciendo poco a poco. Nuestro entendimiento, nuestro conocimiento va creciendo poco a poco. Antes, cuando éramos inconversos, creíamos que éramos pequeños soberanos, como cree Chuy Olivares. Pero entendemos, no, el soberano es Él. Entonces, ya a partir de aquí, ya no vivimos como queremos. Ya no hacemos lo que nos plazca. Señor, lo que tú digas. ¿Qué quieres que haga? Cuando entendemos que somos salvos por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me salvaste a mí? ¿Qué viste en mí para escogerme? Dios nos llama a todos al arrepentimiento. Dios nos llama a todos a salir de Ur, de los caldeos, de los ídolos. Lo que tú tienes que hacer es creer en Él, confiar en Él y obedecerle a Él. Si tú obedeces al llamado, Dios hará contigo cosas que nunca imaginaste. Créelo. Dios te usará, aunque tú no entiendas ni cómo va a hacer eso. Dios puede hacer que nuestras vidas sean importantes. No hay nada más importante que ser cristiano en este mundo. Aún si somos obreros, si somos barrenderos, si somos boleros, Dios hará que nuestra vida sea importante, porque Él todo lo puede. Cristo hizo que la vida de un ladrón fuera importante, el que estaba muriendo junto con Él. Ese ladrón ha sido objeto de miles de sermones y de bendición para muchas personas. Un ladrón. Si somos pobres, si somos menospreciados, eso no importa. Dios usó a gente pobre, a gente menospreciada. Dios usó a la samaritana. No dejó su cántaro y fue a evangelizar a Samaria y se abrió una iglesia ahí en Samaria. Era una pobre mujer tonta, pero Dios la usó. Dios usó a Rahab, la prostituta, ¿se acuerdan? Dios hará que nosotros seamos lo que Él quiera que seamos. Dios hará que nos desarrollemos. Dios hará que crezcamos. Dios hará que llevemos fruto. Él formará nuestro carácter cristiano. Nos enseñará a amar a los que nos rodean, a ser pacientes, a ser humildes. Tal vez lleguemos a las puertas de la muerte. Algunos de los que estamos aquí tal vez muramos pronto, pero ¿qué importa eso? Tal vez no entendamos lo que nos pasa, pero Dios sí entiende. Dios sí entiende lo que nos pasa. Lo que nos pasa es lo que Dios quiere que nos pase. Si tenemos mucho, es porque Dios quiere que tengamos mucho. Si tenemos poco, es porque Dios quiere que tengamos poco. Lo importante no es si tenemos mucho o poco. Lo importante es que tengamos a Cristo. Y si lo tenemos todo. Y si ustedes no tienen a Cristo, no tienen nada. ¿Por qué nos tiene como nos tiene? Acuérdense de Job. Pues lean ustedes todo el libro de Job. Dios nunca le dio explicaciones a Job. Dios no tiene por qué darnos explicaciones.
Pero ahora que Job está en el cielo, él entiende por qué Dios le quitó 10 hijos. Vean, Dios oraba por sus 10 hijos y se murieron en un accidente. Y luego Dios le dio otros 10 hijos. A lo mejor los 20 fueron salvos. Imagínense qué maravilloso que tuviéramos 20 hijos y que todos fueran salvos. Y Dios hace cosas grandes y maravillosas a través de los creyentes, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Si tenemos un talento o tenemos 5, no importa. Debemos servir a Dios con los talentos que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado para que seamos bendición, para que seamos bendecidos y para que seamos bendición. Ya saben ustedes que el hermano Tomás Montgomery, antes de ser convertido, tocó la batería en un club nocturno. ¿Sabían ustedes eso? No. Tocaba la batería con su pelo largo. Y verlo ahora, siendo una bendición para muchos mexicanos. Juan Bunyan, ¿saben qué era antes de ser convertido? Era un herrero. Ahí estaba, dándole con el martillo. Era herrero. ¿Y cuántos libros escribió? No debemos dejar de orar por los que nos rodean. No dejen de orar por sus seres queridos. Y si Dios te llama, no endurezcas tu corazón. Si Dios te dice que te arrepientes, arrepiéntete. Deja tu pecado ahora y no lo esperes para mañana. Te está llamando Dios a salir de tu Ur y no quieres salir. Dios te llama a una tierra que tú no conoces, una tierra que ni te imaginas, donde las calles son de oro. Tus pies, si crees en Cristo, pisarán aquel oro. Ese oro que tanto vale ahora, si que lo traes colgando aquí ahora, allá lo estarás pisando, menospreciándolo. ¿Qué es el oro? Cristo es más precioso que todo el oro del mundo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que tus propósitos se cumplan a través de ella. Oh Padre, salva, santifica tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.